Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todos bienvenidos. Hoy día damos comienzo al lanzamiento de nuestro concurso Autónoma en 100 Palabras, que está organizado por el Grupo de Investigación de nuestra universidad, escuela y educación, junto también a las docentes y académicas y estudiantes de la carrera de Educación, Pedagogía en Educación de Párvulos de la sede Santiago, acá en el Llano. Les damos la cordial bienvenida y muchas gracias, y contarles que esto es un proceso que va a comenzar el día lunes, cuando vamos a subir a la página las bases del concurso. Y el día de hoy además vamos a contar con un conversatorio de algunos escritores, ¿cierto?, que nos van a acompañar contándonos sobre cómo es el proceso de creación, ya sea en el ámbito lírico o en narrativa. Asimismo, comentarles que vamos a tener de invitadas a dos de nuestras estudiantes de la carrera de Educación de Párvulos de la sede de Santiago para que les puedan compartir las bases. Ahora dejo con ustedes a nuestra directora, Marcela Beltrán, que les va a dar una bienvenida y los invitará a nuestro concurso. Muchas gracias. Marcela, el micrófono, perdón. Sí, perdón. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Les quería dar la bienvenida a esta actividad. Sin duda, la escritura y la lectura desde la primera infancia son actividades clave para el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas. Pensamos que la alfabetización mantiene una asociación directa con el saber leer y escribir. Sin embargo, los nuevos estudios sobre prácticas lectoras no han enseñado que tanto los niños como las niñas pueden reconstruir un relato con el solo ejercicio de mirar una secuencia de imágenes. Este ejercicio activo, en el cual vamos uniendo piezas que nos llevan hacia el desenlace de un cuento, constituyen parte de lo que se conoce como el placer lector, debido a ese protagonismo que cada uno de nosotros adopta cuando estamos frente a una novela, un poema, una obra dramática o incluso una noticia. Es por todo lo anterior que felicito a los organizadores de esta instancia, que invitan a nuestras alumnas y alumnos a dejar huellas desde su propia imaginación. Asimismo, agradezco a nuestros importantes expositores, que sin lugar a dudas, a través de su relato, nos motivarán aún más para entrar a este hermoso mundo de la escritura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por las bonitas palabras, y también comentar que el día de hoy también es un día súper significativo. Quisimos hacer el día de hoy porque justamente a nivel mundial se celebra el Día Mundial de la Lectura, ¿cierto? Entonces, qué mejor comenzarlo con este concurso, que nosotras como profesores, ¿cierto?, de esta universidad, y también nuestros colegas que están acompañándonos de otra universidad, creemos que es fundamental trabajar el impulso creativo y fomentar la escritura en nuestros estudiantes como una forma también de vincularlos no solamente al área de la literatura, sino que también a la escritura. Dejo con ustedes ahora, les voy a compartir las bases de nuestro concurso, ¿cierto? Y voy a dejar con ustedes en este momento a Sofía, ¿cierto? Sofía Rivero, de la carrera de tercer año de Educación de Párvulos, que nos indicará, nos dará la bienvenida a este concurso. Sofía. Buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras. Mi nombre es Sofía Rivero. Soy estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y tengo el agrado de dejarlos a todos invitados a participar de nuestro concurso Autónoma en 100 Palabras. Más que nada incentivarlos a que participen, y ahora procederemos a leerle las bases junto a mi compañera. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Espinosa y también soy estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Les voy a leer las bases a continuación. Como primer punto, tenemos que podrán participar todos los estudiantes regulares de la Universidad Autónoma que a la fecha de término del concurso no hayan egresado de su respectiva carrera. Como dos, tenemos que la temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida del estudiante en los tiempos de pandemia. Número 3, los cuentos deben estar totalmente inéditos, es decir, creados exclusivamente para este concurso. 4, la extensión de los cuentos no debe superar las 100 palabras sin contar el título. Como 5, cada participante podrá participar con un cuento de su propia autoría, el que deberá ser ingresado en el siguiente link, siguiendo las instrucciones que ahí se especifican. El plazo de recepción se abrirá el día lunes 26 de abril del 2021 y cerrará de manera impostergable el día lunes 28 de junio del 2021 a las 23:59 horas. Y el jurado del concurso está
integrado por docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, perteneciente a las 3 sedes. Continuando con las bases del concurso, el jurado seleccionará 13 cuentos finales, de los cuales se escogerá primero, segundo y tercer lugar, además de 10 menciones honrosas. El cuento ganador recibirá una silla gamer, el segundo un escritorio y el tercer lugar un libro de lección. Asimismo, los 3 primeros lugares, junto a las 10 menciones honrosas, serán publicadas en una edición realizada por la Universidad Autónoma de Chile. Los trabajos presentados deberán ser originales, de propia autoría. Asimismo, no se devolverán los cuentos recibidos. La sola participación en el concurso, el autor acepta que su cuento, junto con su nombre y apellido, y su combinada residencia más su edad, puedan ser incorporados a la edición de un libro editado por la Universidad Autónoma de Chile, que será distribuido de manera gratuita entre la universidad de manera digital. Llegando al fin de estos puntos, queremos motivarlos e incentivarlos a todos ustedes a que participen y que puedan mandarnos sus cuentos. Súper, muchas gracias Sofía y Vanessa por esta presentación. Y bueno, ahora los queremos invitar a la siguiente parte de nuestro lanzamiento del concurso, que tiene que ver con el conversatorio. Y vamos a dejar a la docente Carolina Escobar. Ella es docente de la carrera de Pedagogía en Castellano de nuestra universidad, sede de Talca. Ella es doctora en literatura de la Universidad de Concepción y nos acompañará el día de hoy guiando este conversatorio. Y la estructura será que al final de la presentación de nuestros 4 invitados, los que estén interesados podrán hacer alguna pregunta, alguna intervención, a fin de lograr un pequeño conversatorio al final de la presentación de los escritores. Nuevamente reiterar las gracias a toda la comunidad universitaria por acompañarnos el día de hoy, a las estudiantes Sofía y Vanessa por ser parte de esta organización también, a nuestra directora por darnos el apoyo en estas iniciativas que yo creo que es relevante de poder articular y unir redes entre todas las carreras de la facultad. Así que, sin más que decir, dejo a Carolina para que guíe el proceso del conversatorio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Claudia por la presentación, por el espacio. También agradecer a la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, agradecer también a las estudiantes que presentaron las bases del concurso y también al grupo de investigación Literatura y Escuela que hemos unido ciertos espacios para generar este conversatorio. Tal como mencionaba Claudia, el conversatorio tiene como propósito motivar, incentivar el proceso de la escritura y sabemos, ¿cierto?, que esa motivación siempre viene de los otros y de las otras. Por eso hemos querido también, ¿cierto?, convertir este espacio en un espacio de compartir experiencias, ¿ya?, con relación a los procesos de escritura, a los dolorosos a veces procesos de escritura, y generar, ¿cierto?, una instancia de diálogo que sea lo más cercana también en un lenguaje, ¿cierto?, donde todas y todos nos movemos, que es el lenguaje de la literatura, ¿ya? Así que les voy a comentar que la estructura del conversatorio va a ser la siguiente. Cada expositora y expositor tienen entre 15 minutos para, en primer lugar, presentar sus experiencias en torno a la escritura, ya cómo han vivido estos procesos, ¿cierto? ¿Qué significa para ustedes escribir y escribir literatura? Y posteriormente, ¿cierto?, un momento para que nos entregue cada uno y cada una sus tips, sus sugerencias con relación a cómo alentarse y cómo motivarse, ¿cierto?, a escribir. Posterior a ello, tal como también se había anunciado, pueden ir dejando, ¿cierto? Voy a ir recogiendo las preguntas en el chat y la idea, ¿cierto?, es que podamos conversar entre todos y todas sobre esto que llamamos, ¿cierto?, procesos escriturales, ¿ya? El orden de la presentación es el siguiente. Primero va a presentar Claudia Andrade, después nuestra querida poeta y profesora también de la Universidad Autónoma, Daniela Sol, después Andrea Leighton, para finalizar con el profesor Jorge Rosas, que nos visita virtualmente desde Concepción. Doy entonces la palabra para Claudia. Voy a mencionar algunas cositas importantes, ¿cierto? Si luego Claudia quiere complementar.
Claudia Andrade es escritora, es doctora en literatura por la Universidad de Chile, también es investigadora en literatura infantil y juvenil y forma parte de la Otra Lig, ¿ya? Que es un espacio, ¿cierto?, que ustedes pueden encontrar en las redes sociales y también en internet, dedicado a la producción y divulgación de conocimientos, ¿cierto?, en torno a la escritura y la literatura dirigida a niños, jóvenes y adolescentes, ¿ya? Dentro de las cosas que me llamaron la atención, ¿cierto?, y que merece la pena contarles de Claudia, es que tiene un libro muy interesante de narrativa, ¿cierto?, que se llama Maleficio, el brujo y su sombra, y espero y estoy ahí muy curiosa de que Claudia, si es que nos puede comentar sobre ese libro que me llamó bastante la atención. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Claudia Andrade. Hola, muchas gracias por la invitación, Carolina, Claudia, a todos los que están acá y a los que están asistiendo también a este conversatorio. Yo creo que me presentaste lo que siempre, lo más importante, ¿verdad? Que escribo, pero no escribo literatura para jóvenes principalmente, no solamente porque el área en el que dedico mi investigación tiene que ver con eso, sino porque siempre sentí que había algo acá en la literatura que escriben para los jóvenes acá en Chile, que les faltaba algo. Entonces, como que quise también aportar desde la narrativa a ese espacio. Si bien es cierto, igual publico cuentos, cuentos que no son necesariamente como para jóvenes, los he publicado en antologías o en revistas académicas como la de la UDP, la Grifo. Lo cierto es que yo me dedicaba a escribir literatura para jóvenes, pero quizás a un ritmo mucho menor que mis colegas. Yo creo que acá, y aprovechando que vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros cuando escribimos, es que yo soy muy lenta para escribir. Y cuando digo lenta es como... no sé, en un capítulo de una novela, por ejemplo, de Maleficio, puedo estar un mes, así fácil, básicamente porque, por un lado, me pasa mucho que como soy profesora, soy investigadora y tengo como hartas responsabilidades, durante el año me es muy difícil escribir, así como tener un espacio para hacerlo. Entonces, generalmente escribo en las vacaciones en julio, y en el verano, entonces mis novelas se demoran un poco en salir, pero cuando salen he recibido como buenos comentarios porque me preocupo mucho de que no solamente estén bien estructuradas, sino que sean desafiantes para los lectores. Yo por mucho tiempo pensé que escribía pésimo, porque veía lo que escribían otras personas y me daba cuenta que escribía muy fragmentario. Yo tiendo a escribir muy fragmentario, entonces pensaba de que uno escribía mal. Y después me di cuenta de que no, que eso podría ser incluso un estilo de uno, de escribir de manera fragmentaria. Y ya muy adulta, a los 36 años, me atreví con una amiga, con Camila Valenzuela, a escribir junto con ella una novela. Y que es esta, que se llama La Espera, no sé si la ven bien, que fue la primera novela que Camila había escrito, ya otras novelas juveniles, pero esta la escribimos en conjunto, a dos, como dicen ahí, a cuatro manos. Nos hicieron varias entrevistas por esto, y fue un desafío muy interesante porque ya es difícil escribir uno. Entonces, escribir con otra persona y estarnos comunicando, viéndonos los capítulos, viendo cómo íbamos conectando las historias, resultó ser un desafío, pero un desafío muy bonito. Las dos quedamos muy contentas con la experiencia de escritura y también con el resultado de la novela, que es polifónica. En el fondo, cada una tomó personajes e hizo un capítulo narrado desde ese personaje. La novela aborda la historia de Daniela, que es una chica que tiene un accidente. De hecho, una de las cosas que siempre nos preguntan los lectores es ¿qué le pasó? Pero la idea de la novela no era esa, sino de que ella tiene un accidente y que mientras esperan noticias de ella, se reúne su familia, su profesora de lenguaje, de hecho va también al hospital, sus amigos, y lo interesante es ver cómo los otros la ven a ella. Entonces la historia está contada desde ahí, del cómo los otros piensan cómo es Daniela, quién es Daniela, y los capítulos entonces están escritos desde ahí, y fue un desafío muy bonito para nosotras hacerlo, como les decía, a cuatro manos.
Y tal como mencionaba Carolina, bueno, yo después de eso como que dije, bueno, ya voy a escribir algo de verdad que me guste. Y como a mí me gusta mucho investigar, investigué sobre el tema de la brujería en Chile. Me leí mucha bibliografía de historiadores, de folcloristas, de incluso de blogs, así como medios extraños, donde hablan de los brujos y sus contactos y sus viajes. Entonces, con todo eso yo me hice como una idea detrás y quise contar una historia juvenil ambientada en Concepción, de hecho. ¿Ya? Mis brujos están en Concepción, de hecho yo he tenido lectores de Concepción y que me dicen que ya no pueden caminar por el Parque Ecuador como caminaban antes, porque los brujos andan por allá. Y en ese sentido fue muy bien recibida. Yo todavía estoy escribiendo la segunda parte, de hecho este año me escriben todo el tiempo, como ¿cuándo la terminas? ¿Cuándo la terminas? Y este año definitivamente ya saco la segunda. Y además es una novela que está escrita de manera fragmentaria, entonces es sumamente desafiante para los lectores ir juntando las tres historias que están apareciendo ahí y que van contando historias no solamente de los brujos, sino también de lo que va pasándoles a las familias de brujos acá en Chile. Entonces, si bien es cierto, está geográficamente en Concepción, tenemos brujos de Salamanca, de Talagante y los de Chiloé, por supuesto. De hecho, yo antes de terminar mi parte les voy a leer el inicio nada más de Maleficio. Y Maleficio, que acá está la portada, gustó harto y tanto así que va a salir ahora en junio en España. De hecho, compraron los derechos y la van a publicar en España para jóvenes también, porque gustó, a pesar de que tiene mucho chilenismo, me la tradujeron. Entonces, en vez de decir cachai, dicen flipar o dicen otras palabras como más españolas, pero ha sido muy chistoso leer la novela en español, pero español coloquial, ¿ya? Porque justamente lo que tiene mucho esta novela es retratar también el habla de los chilenos. Y la última novela que publiqué fue el año pasado, que es esta novela que se llama Todavía, que la publiqué por Pez Espiral, y que es una historia distinta a las historias que había contado antes, porque es la historia de dos hermanos que tienen la misma enfermedad, nunca se dice cuál es la enfermedad que tienen, pero que en el fondo saben que en algún momento van a morir. Entonces, esta historia es más bien más íntima, donde se va contando la relación que van teniendo estos hermanos y cómo van viviendo el proceso de la muerte. Y por eso mismo también es fragmentaria, tiene mucho de narrativa poética la novela, y también ha tenido muy buena recepción en términos de que hay gente que me ha escrito y me ha dicho que termina llorando a mares. Yo no fue mi intención hacerlos llorar, pero la idea ahí era justamente tomar un tema más de esta intimidad que se va dando entre estos dos hermanos, que tienen 10 años de diferencia, pero que con esta misma enfermedad se ven enfrentados a la muerte, pero a la muerte tangible, no una muerte como va a venir, sino como algo muy lejano, sino que algo que va a estar ahí. Entonces, contarles eso, y voy a leer entonces el primer párrafo de Maleficio, aprovechando que Carolina le llamó la atención. La novela está narrada desde tres personajes, tres brujos distintos. Son Alejandro, Valentina y Daniel, y el que habla en este primer capítulo es Alejandro. Entonces voy a leerles el primer párrafo y de ahí les doy la palabra a mis compañeros escritores y escritoras que están acá, ansiosos también de comentar sus procesos de escritura. Entonces, conocer el nombre de una persona es nuestra arma más poderosa, me dijo mi padre la última vez que quiso que lo acompañara a cazar. Tenía 9 años. Me hablaba como si fuera un iniciado en los secretos, un simple niño, no un brujo como él. Sabiendo su nombre puedes lograr que haga lo que quieras. Me sentí ofendido, claramente me consideraba inferior. Traté de que no se diera cuenta de mi enojo porque quería observar su arte, que hasta entonces nunca había querido compartir conmigo. Con los brujos es distinto, me dijo. Necesitamos 2 nombres. Uno para atraparlo y otro para retenerlo. Sus palabras tejían encantamientos, pero yo estaba más concentrado en sus manos, conocedoras de un saber antiguo, que con destreza modelaban el cuerpo de un arriero de la zona
su última presa. Y los dejo ahí, invitados a la suculencia de Maleficio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, por esa presentación. Ya nos irás contando, ¿cierto?, en un ratito más, cómo fue también ese proceso de ese relato, de esa novela, así que quedamos ahí con esas preguntas. A continuación voy a dejar con ustedes a la profesora Daniela Sol. Ella es poeta, también es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante y ha publicado una serie de poemarios. Actualmente, ¿cierto? Su cuarto poemario se publicó recientemente, en 2021, llamado Sabina, ¿ya? Donde aborda, ¿cierto?, algunos temas de interés vinculados a la memoria y a los espacios. Ahí Dani nos contará también desde otra perspectiva, ¿cierto?, qué significa también escribir poesía. Ya aquí primero se encontramos en la narrativa y ahora ya nos movemos hacia la poesía. Dejo con ustedes entonces a Daniela Sol, quien nos comentará, ¿cierto?, sobre sus procesos de escritura. Dani. No está. Chicos, los puede saludar porque si no, no me va a dejar tranquilo. ¿Le puede decir él? ¿Le pueden hacer él? Ya, listo. Ya. No. Ahora necesito. No, porque ellos están silenciados. Ya, justo me presentaron, así que. El mamá, acuérdate, el mamá. Ya. Disculpen, soy madre y estas cosas me pasan constantemente. Por mucho que le pido que no lo haga, lo hace igual porque se le olvida. Tiene 5 años, entonces les pido disculpas por eso. Caro, muchas gracias por tu presentación y agradezco enormemente estar en esta instancia, celebrándonos en este día que de alguna manera podemos entender el libro como un objeto reivindicativo. Lo estamos pasando mal todos en el mundo en general, y pudiera ser ese libro, el que tenemos por ahí en la biblioteca, el que encontramos en la librería, ese espacio que nos ayude un poco a suavizar la angustia. Bueno, yo la verdad tengo como un problema con la autorreferencia porque siento que de pronto tengo muchas cosas que hablar de mí, pero se me empiezan a olvidar. Pero bueno, básicamente comentarles que yo soy poeta. Hace ya algunos años he tratado de vincular mucho el asunto de la pedagogía con la disciplina de la poesía, y he tenido diferentes procesos de escritura a lo largo de mi vida. No puedo definirla ni encasillarla porque creo que ha sido un camino con altos y bajos, con muchos sentires intensos, con dolores, con alegrías. Pero si hago retrospectiva a mi vida, pudiera comentar que hace mucho tiempo que escribo, yo creo que de los 10 años. Intenté con la narrativa en algún momento, no me fue tan mal, gané un par de concursos de cuento cuando chica, pero algo pasó conmigo que la narrativa como que dejó de llamarme la atención. Yo creo que soy una buena lectora de narrativa, pero al escribir la narrativa creo que no soy muy buena. No soy buena, de hecho. Entonces, en este camino de descubrimiento escritural, en algún momento me pude situar en la poesía y me quedé ahí y ya no me moví. Y creo que fue cuando ya yo decidí estudiar la literatura, las letras, la poesía de una manera formal. Empecé a escribir muy pequeña, pero cosas que a nadie le importaban. Letras de canciones, ¿verdad? Poemas, pololos, etcétera. Pero en el fondo ese tipo de cosas en realidad nunca fueron o nunca tuvieron la intención ni de ser una escritura seria ni de ser publicada. Y cuando yo estudié en México mi maestría, me preocupé mucho de estudiar vanguardias, y vanguardias chilenas sobre todo en el área de la poesía. Justo ahí, en ese tiempo que yo viví 8 años allá,
conocí a un poeta que se llamaba Ludwig Seller, que es un poeta de la generación del 50, más o menos, si lo situamos como en las generaciones de poetas en Chile. Pero él sale del país previo a la dictadura y se va. Se va primero a Canadá por 20 años y después se radica en México. Entonces Ludwig tiene como todo un imaginario cultural en su escritura. Bueno, el asunto es que yo lo descubro a él estando en México, me junto con él, lo voy a visitar a su casa, tengo sesiones de muchas semanas de poesía, de automatismo, porque él trabaja mucho surrealismo, y creo que a partir de esa tutoría que él hizo en mí, yo empecé a escribir de manera más seria, empecé a publicar. Entonces, gracias a él, bueno, a Ludwig yo le dediqué mi tesis doctoral, es sobre la obra de él, y creo que tengo mucha influencia de su escritura, de la escritura de él, en mis primeros poemarios. Como este camino es súper, como les dije, natural y espontáneo, yo creo que, y creo que les pasa a ustedes también, nos vamos descubriendo en la escritura. No podemos tener una escritura definida. Y cada vez, no sé, pues hacemos retrospectiva también y leemos a lo mejor nuestras primeras publicaciones y hacemos la comparación a cómo son ahora, y puede ser una cosa totalmente diferente, una perspectiva o un espectro del mundo diferente el que veíamos antes que el de ahora. Entonces, estoy bien en el tiempo, Caro, ¿no? Es que no sé si estoy hablando. Súper bien. ¿No? Ya. A ver, ¿qué les puedo comentar? Bueno, a partir, como les decía, de esa instancia en México, que estoy hablando como del año 2010 más o menos, yo comencé a escribir de manera más seria, y el 2014 publiqué mi primer poemario, que lo tengo por aquí, es muy pequeño, que se llama Sonidos Errantes. Y Sonidos Errantes es un poemario que yo escribí todo en México, pero lo publiqué aquí en Chile. Me fue más fácil publicar aquí, pero está escrito todo allá. En Sonidos Errantes yo hago una especie de ejercicio que tiene que ver con la crítica a la academia. Yo estaba estudiando el magíster y después el doctorado, y habían cosas que me hacían mucho ruido en la academia, que a lo mejor a ustedes también, el ego de repente de algunas personas. Yo siempre decía, pucha, cuando yo sea doctora espero no ser nunca así. Entonces, esas cosas las toco mucho en ese poemario, pero también algunos imaginarios mexicanos de lo que me pasaba a mí, por ejemplo, en el metro de México, que era apoteósico, que casi aquí las chiquillas me pueden corroborar, la Claudia y la Caro, que también estuvieron allá, toda esta cosa de las multitudes, etcétera. El poemario de Sonidos Errantes es muy misceláneo porque tiene muchos temas diferentes. Todavía yo no encontraba como una línea. Y posteriormente a eso comencé a tener muchísima afinidad con la poesía social, con la otredad. Ese tipo de temas me empezaron a estremecer mucho. Ya después de haber publicado mi primer poemario, empecé a darme cuenta que en realidad la escritura que a mí me interesaba era la escritura de la poesía social. Entonces después viene otro poemario que es, no estaba preparada, lo tengo todo aquí, Postales y Espejismos, y el Postales y Espejismo toca mucho la temática de género, pero también toca mucho las desapariciones forzadas, el caso de los 43 estudiantes de México en Ayotzinapa, etc. No estando satisfecha con eso, me empezó a interesar la escritura de otras personas, porque lamentablemente el escritor y sobre todo el poeta, existe este estereotipo del poeta que es también muy yo, ¿verdad? Yo escribo, lean por favor mis poemas, pero me empezó a interesar la poesía de otras personas, y hice 2 compilaciones importantes entre el 2017 y el 2018, una que se llama Verbo Latente, no sé si la tengo acá, sí, Verbo Latente, que la publiqué en Chile y es poesía social. ¿Escucharon eso, no? ¿No se escuchó? Bueno, no gritó, así que yo creo que no le pasó nada. Seguramente se le cayó algo. Y Verbo Latente es poesía social de 23 poetas nacionales en Chile. Y por último hice esta antología que
me encanta porque es como yo creo que es lo mejor que he hecho en la vida, que se llama Iskik, Antología Internacional de Poesía Feminista. Este es un libro de 60 poetas de todo el mundo, mujeres, que hablan en torno a las problemáticas de género. Se publicó en España, pero acá en Chile nadie me pescó con ese proyecto, me dijeron que era demasiado ambicioso y ya va en la segunda edición en España. Eso. ¿Alcanza a decir lo último, Caro, no? Sí. Bueno, estuve entonces por mucho rato trabajando y fijándome en la escritura de otros, pero también en mi propia escritura, sensibilizándome con la otredad, con los invisibilizados, con los silenciados, etc. Y me había dado cuenta que tenía igual una deuda conmigo. Y es ahí donde parte Sabina, que es mi último poemario, que de alguna manera toca varios temas que tienen que ver con la infancia, como lo dijo la Caro, con la memoria, con las cosas que a mí me pasaban cuando chica, y por último, con mi abuela paterna. El libro se llama Sabina, que es este. Espérame, hijo. Es urgente. No, espérame un poquito. Y, bueno, la niña que ven ahí es mi abuela. Entonces, bueno, habían hartas deudas que yo tenía con ella, que tengo con ella y que finalmente las pude saldar desde la escritura porque ella falleció ya hace muchos años. Creo que eso es lo que voy a alcanzar a decir antes de que ella aquí ya no pueda seguir. Lo siento. Eso, no sé qué más comentar. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Gaby, que también está atento. Interesante, ¿cierto? Cómo podemos ir moviendo desde la narrativa hasta la poesía. Tal vez, ¿cierto? Interesante que luego pensemos cómo la poesía también es fundamental para construir relatos, ¿ya? Así que me interesa mucho si después pudiéramos discutir sobre eso. Bien, muchas gracias, Dani, por esa presentación. Voy a dar paso ahora a nuestra tercera invitada, nuestra tercera escritora de la tarde. Ella es Andrea Leighton Beltrán. Ella también ha cursado estudios de doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su último poemario, o uno de sus libros más recientes, o uno de sus textos más recientes es On Modo, Espejo Eléctrico, y esperemos, ¿cierto?, que Andrea también nos cuente lo que significó ese proceso de escritura y los distintos textos que ha publicado también. Andrea, bienvenida. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Chile, muchas gracias también. Para mí es espectacular conocer a estos colegas que están trabajando, digamos que un poco en sus regiones, en sus universidades. Veo que también son académicos como yo, y he estado escuchando a mis dos colegas que hablaron previamente, experiencias muy similares. También les podría contar de mi historia con la literatura y la cercanía a las letras como estudiante de literatura del pregrado, del magíster, del doctorado, pero es muy distinto también el abordaje que hacemos cuando escribimos, cuando somos escritores. Es otro el asunto. Estudiar literatura sirve mucho, pero si vemos a lo largo de la historia, hay muchos escritores que no estudiaron literatura, que son médicos, que son abogados, en fin. Pero de alguna manera, en mi caso personal, y veo que también en el caso de mis colegas, encontramos que estudiar literatura fue el acercarnos profesionalmente a las letras. Comparto mucho el asunto de la lentitud de nuestra primera escritora invitada el día de hoy. Yo soy súper lenta para escribir por esa cuestión de la inseguridad que uno dice, ¿será que sí? No, al otro día no me gusta, al otro día me gusta, al otro día lo cambio. Y también me decidí muy tarde, es decir, no tarde, ya grande, a los 36 años también, a publicar mi primer libro de poesía, y también con una amiga. En este caso, una compañera del doctorado que también es bogotana como yo, que la conocí aquí, también en Santiago. Ella es ilustradora y también hizo el doctorado conmigo en literatura. Mi amiga y colega, Joana Rodríguez Ahumada, fue mi compañera de este viaje.
este viaje de este librito, primer libro de poesía que publico, que se llama On Modo Eléctrico. Lo publicamos en una editorial acá en Santiago, que se llama Palabra Editorial. Este libro es un proyecto, bueno, primero de amistad, de unión, pero también de muchísimos años. Como en el caso de Daniela, también a los 10 años comencé a escribir. Fue una experiencia así como casi como un juego de creatividad, no sé de dónde vendrá a los 10 años. Y desde ahí, digamos que desde ahí estoy escribiendo este libro que no me había atrevido a publicar porque entre más estudias, entre más sabes, te das cuenta que menos sabes. Entonces da mucho miedo en este gran mundo de las letras publicar. Y yo creo que lo agradezco. Yo creo que este libro, que es un libro pequeñito, lleno de ilustración, de magia, de links, de epígrafes, de vueltas, es un libro que hemos pensado por muchos años. Ojalá nunca me arrepienta de publicarlo, porque a veces vuelvo y lo leo y digo, le hubiera cambiado aquello, le hubiera cambiado lo otro. Y hay escritores que se especializan en volver a sus libros y cambiarlos y reeditarlos. Yo creo que es un ejercicio natural cuando nos adentramos en ese mundo de la escritura. Al final la escritura es un poco reeditarnos. Ojalá pudiéramos hacer eso siempre, reeditarnos. Volver a nuestra palabra. Nosotros como escritores somos nuestros primeros lectores. Después vienen esos otros lectores que siempre en una segunda lectura son esos amigos, la familia, la pareja, no sé, en el caso de los que tienen hijos, los hijos. Pero esos primeros amigos son los que te dan esa fortaleza para publicar. Por eso nos juntamos con mi amiga Joana, que hizo la ilustración de este libro, y bueno, aquí está. Fue un largo camino para contarles detalles, y bueno, la temática, digamos, poética transversal de este libro un poco es la amistad, también el viaje, ¿cierto? La figura de la mujer migrante, viajera, en la letra, pero además también cosmonauta. Un poco el asunto es el on modo eléctrico o on modo espejo eléctrico de la forma de relacionarnos hoy. Esto lleva muchos años escribiéndose, pero justo se publicó el año 2020 en que comenzamos a vivir todos de esta forma virtual, y la verdad fue toda una coincidencia que fuera como tan impactante en el asunto del espejo eléctrico de lo que somos hoy, o la forma en que nos comunicamos hoy. Y bueno, para, digamos, compartir un poco más de la experiencia de mi escritura, yo les voy a leer un muy pequeño texto y dejo paso a preguntas o comentarios, si les parece. Bien, este pequeño poema se titula Insomnio sin Wi-Fi. Yo no sé si les ha pasado. Insomnio sin Wi-Fi. El epígrafe de Juan Emar, un autor chileno de la vanguardia, del cual hice mi tesis doctoral en literatura, en un libro que se llama Un año. Entonces voy a volver a leerlo así completo. Insomnio sin Wi-Fi. Dice Juan Emar: hoy he sido operado de la oreja y del teléfono. En 1934. No he podido dormir un solo párrafo esta noche. Al mediodía de este estar, no he podido ser muy joven para adulterar tu estado fotográfico sueño. Ya he pasado esa edad del dolor y mis hojas han caído al precipicio del eterio. Los brazos duelen colgados a su humanidad, la noche es larga y el aburrimiento transparente. Me salvas en una imagen onírica que espío, ese perfil que lloro. Me sueñas y yo de este lado no puedo conectar porque soy un teléfono ocupado, de esos de disco que quizás conoces de museo, soñando que lo que hago es lo importante, no dormir. Y el techo me aplasta. No dormir y tu espejismo me asfixia. Calla y arrebátame en tu sueño para comprobar si me duele. No sentir es el suicidio de la carne. Me queda grande el cuerpo, me hunde, me ahoga, me vuela. Aletargado, alerta y en suspenso, te descompones en fotos y pesos, debajo, sirviente balanza que mide esta muerte. Mi avatar me ha dicho, en un ataque de epilepsia, que pronto moriré. Entonces, vuelvo a abrazarte, copy-paste, con esa V de tu pelo suelto que trenza orgasmos maquínicos, esa V de tu pelo suelto que trenza redes divergentes. Compárteme un Bluetooth telepático para salpicar tu imagen con los charcos de mis botas y la muerte de no tocarte.
Cuerpos sufrientes de silencio, enlazados, huyen por oídos electrónicos a las palabras que no puedes. Muere acá, en este secreto que te quiero contar, anclado a mi Wi-Fi. Yo creo que estamos bien de tiempo hasta ahí para no pasarme y no quitar mucho tiempo a los demás exponentes. Carolina. Súper bien, Andrea. Muchas gracias por tu lectura. Creo que nos queda ahí también espacio, ¿cierto?, para luego dialogar sobre lo que nos acabas de leer. Bien, para continuar, voy a presentar al profesor Jorge Rosas Godoy. Él es profesor de castellano y licenciado en educación por la Universidad del Biobío, también doctor en literatura por la Universidad de Chile y actualmente director del Departamento de Ciencias del Lenguaje y Literatura en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dentro de sus textos como escritor, además de sus trabajos de investigación, ¿cierto?, destaco Ay mi Dios, poemas en antología del cuarto encuentro de escritores del Biobío del año 2017. Profesor Jorge, un gusto presentarlo y le doy el pase para que nos cuente sobre sus procesos de escritura. Muchas gracias. En primer lugar, saludarles a todas y a todos aquellos que están conectados. Obviamente es un gusto y un desafío al mismo tiempo, ¿no?, el poder compartir un conversatorio, porque el conversatorio generalmente uno lo ubica en un espacio que va a ser como bien distendido, tal como está ocurriendo, pero al mismo tiempo choca también con algunas estructuras que uno ya tiene, ¿no?, que ya trae y que frente a una pantalla no se pueden caer del todo, ¿no? Porque cuando ha llovido, por ejemplo, en Concepción o en cualquier parte de Chile en realidad, ¿no?, después de la lluvia viene la poesía, el contar cuentos, conversar una novela, pero en un rincón diferente, ¿no? Y por lo tanto es más poético, más artístico. Bueno, ahora se vive así, y, vivámoslo entonces, ¿no? Vivámoslo de este modo. Bueno, yo tenía preparado otra cuestión un poco más técnica, si se quiere, pero que tenía que ver con la producción de la obra artístico-literaria, ¿no? Pero lo voy a conversar así como rápidamente nomás. Cuando uno produce, es decir, un sujeto cualquiera, produce un texto, ¿no?, tiene que tener en cuenta algunas cuestiones básicas, ¿no? Y no solo como un proyecto teórico, sino como una realidad concretísima, que es la que nuestros colegas ya han expuesto, nuestros colegas en la academia y colegas en la pluma, ¿no?, en la escritura. Lo han expuesto, es decir, han señalado en primer lugar que hay algo que les mueve. Han señalado también que hay algo que tienen que organizar, ¿no? Organizar, investigar, buscar las palabras adecuadas, etc. También han mencionado que se vive, ¿no?, el presente de la escritura, pero también puede ser del pasado, ¿no?, de las emociones, de los recuerdos, de las imágenes, o las investigaciones, etc. Bueno, todos esos son elementos que están allí en la producción del texto, en la producción del arte literario. Y digo esto no solamente en aquel que va a escribir, sino que en aquel que está leyendo, tiene que hacer exactamente lo mismo, de lo contrario no se va a encontrar con el texto, ¿no? Por una parte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una senso-percepción, es decir, todos nosotros tenemos una capacidad humana de percibir el mundo y aprendemos el mundo, lo aprendemos, lo hacemos nuestro, ¿no? Y lo hacemos nuestro con los sentidos, Y una vez que lo hacemos nuestro con los sentidos, automáticamente va a pasar, ¿cierto?, a organizarse racionalmente, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, Daniela hace un momento, ¿no? Hubo un ruido, entonces ella dijo inmediatamente, ¿no?, escucharon el ruido y luego racionalizó el ruido, ¿no? Y en realidad no era un ruido, era un sonido. ¿Por qué no era ruido? Porque no hubo más estallido de ese sonido,
no hubo tampoco un llanto, un grito, una queja, ni tampoco un venir de inmediato. Por lo tanto, lo racionalizó rápidamente y es un sonido. ¿Se fijan? Bueno, y sobre la duda dijo, ¿lo escucharon? Bueno, ahí tenemos entonces una percepción, pero también cualquiera de nosotros se hizo todo un mundo en la cabeza cuando escuchó ese sonido, ¿no? Y luego lo expresa de una manera diferente. Ella como madre, ¿verdad? Y al mismo tiempo como académica y al mismo tiempo como escritora. O sea, 3 roles en uno, en ese mismo instante, se vieron compelidos a reaccionar a ese ruido, ese sonido, y luego reaccionar. Eso se llama simplemente racionalizar la aesthetic, es decir, toda la percepción que ella hizo en el momento. Todos entonces hacemos exactamente lo mismo. Los chicos y las chicas que están allí sentados en sus casas frente al compu, o que vienen en el metro, en el bus, ¿cierto? Mirando en el celu esta transmisión, etcétera, hacen exactamente lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, como un elemento de producción, ya como para ordenarnos un poquito, es el campo composicional que llamamos nosotros los estudiantes, ¿cierto?, de literatura. El campo composicional, ¿no?, que en realidad en términos generales está el tema, el lenguaje y luego el composicional en sí mismo, ¿no? Entonces, se nos aparece el tema después de percibir el mundo, ¿no?, de percibir el mundo como sea. Le percibimos ya sea por un gusto, por un aroma, por un tacto, un sonido, etc. Eso es percibir el mundo. Y lo adecuamos entonces inmediatamente a una razón o a una idea, a un concepto, ¿no? Y cuando hacemos eso, automáticamente le ponemos un título y no nos damos ni cuenta, ¿ya? Y ese es el tema. Y posteriormente, para poder expresarlo, porque hay que expresarlo, no nos podemos quedar con esto ahí nomás guardado, ¿no? Entonces, en nuestra mente, bueno, suben todas las sensaciones y emociones, ¿cierto?, del corazón y del cuerpo, suben a la mente, y ese es el proceso de racionalización y va a organizar. Pero al mismo tiempo se van a aparecer las palabras o el lenguaje que necesito para presentarlo a los demás, ¿ya? Porque en mi cabeza está la presentación que yo sentí, que yo viví, que yo aprendí, ¿ya? Entonces eso está en mi presentación, en mi cabeza. Pero ¿cómo la presento para los demás? Y eso se llama representación. En el caso de la literatura se hace con la palabra, ¿ya? Pero eso es originariamente, ¿ya? Dado que, como ha dicho Daniela, ¿cierto?, después de todas las vanguardias habidas y por haber, la palabra no es suficiente. Entonces surgen los signos, ¿ya? Y los signos pueden ser desplazamiento en los espacios, desplazamiento en los sonidos, pueden ser imágenes, dibujos, cómics, recortes, estructuras que se peguen con scotch en la página, etc. Todo eso es el material para poder expresarlo. Y eso, en mi caso, yo le llamo, más que lengua, ¿cierto?, palabra, le llamo lenguaje. Entonces, tenemos el tema y ordenamos cómo expresarlo, cómo ponerlo a los demás, y lo hacemos a través del lenguaje. Y cuando lo hacemos a través del lenguaje, elegimos también, ¿no? En nuestra cabeza aparecen palabras o cuestiones con las que quiero expresarlo, y tengo que entonces concebirlos. Y aparecen casi todos en la cabeza, ¿ya? Pero después de eso, tengo que ordenarlos por orden de significado. ¿Cuál sería la palabra o el objeto o la cosa que más me va a llenar de significado para ponerlo aquí? Y después lo tengo que negar, es decir, esta es la palabra que me sirve o este es el elemento que me sirve, y entonces niego todo lo demás, ¿ya? Y finalmente lo pongo a funcionar entonces en la obra. Eso se va a llamar el campo composicional propiamente tal, que sería el modo lírico o multimedialidad, ¿ya?, que pueden ser las dos cosas juntas. Por una parte, el modo lírico, que puede ser a través de una forma, de un poema, de una novela, de un relato, de una dramaturgia, ¿no? Y, por otro lado, puede ser multimedial, porque le puedo incorporar una multimedialidad, ¿ya? Como por ejemplo,
la poeta que nos antecedía, ¿no? Ella mencionaba algunos medios de comunicación o tecnológicos. Bueno, pero esos medios no solo están mencionados, están funcionando al interior del texto. Y por lo tanto también es una medialidad que está en favor del modo lírico, de la expresión poética, ¿no? Y bueno, lo mismo ha pasado con las novelas que exponía, ¿cierto?, antes nuestra narradora, ¿cierto? Y para eso tuvo que mediar entre la investigación, la experiencia brujil, si se puede llamar así, y las experiencias anecdóticas, ¿cierto?, de la brujería como chilena, ¿cierto? Por lo tanto, esos también entran al campo composicional. Y finalmente, lo representa como una obra a los demás, ¿ya? Y obviamente, como ha dicho nuestra poeta anterior, hay palabras que a veces nos arrepienten, o hay formas versales que a veces uno se arrepiente, ¿ya? Bueno, existe entonces la técnica que usaba mucho Gonzalo Rojas, ¿no?, el palincesto, y por lo tanto volvía sobre ellos y lo corregía, ¿no? Justo en el mismo arte lo iba corrigiendo, ¿no?, el arte del palincesto. Bueno, de esa misma manera funciona nuestra cabeza. En el primer momento vamos a usar una palabra. Si quiero escribir nave, entonces va a desaparecer la palabra barca, buque, barcaza, ¿no? Por lo tanto, desaparece esa palabra y se queda solamente la palabra nave. Pero esas palabras o esa construcción artística va a depender del momento en que la estoy produciendo. Y como decía Daniela, puede cambiar en el tiempo, en el espacio, ¿ya? En el espacio-tiempo más bien, ¿no? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa palabra no va a significar lo mismo cuando yo tenía 15 años a cuando tenga 60 años. No va a significar lo mismo. En consecuencia, la percepción o senso-percepción de esa palabra va a hacer entonces que el poema o la novela, ¿no?, o el párrafo que estoy escribiendo tenga otra trascendencia. Y es lícito volver a ella y modificarla y cambiarla. Bueno, así funciona entonces la producción del arte literario en la cabeza del autor, pero ojo, no es solo el autor, sino que el lector, cuando está iniciando la lectura, se transforma también en un autor y está entonces completando esa lectura con ese autor, y para poder entenderle o acercarse al sentido que le ha dado, va a ser el mismo proceso y se va a preguntar, ¿y por qué escribió esto aquí y por qué no lo escribió allá? ¿Por qué puso estas palabras y por qué no puso esta otra? ¿Y por qué lo describe de este modo y no lo escribió de esta manera? Entonces eso es lo que los viejezores llamamos, ¿cierto?, el diálogo con la obra. Pero en realidad lo que estamos haciendo es descomponer y componer la estructura del plano composicional de la obra literaria para poder entender el sentido de ella, ¿ya? Eso es en el fondo. Bueno, si tuviera algún minutillo, podría ejemplificarlo con lo que yo hago, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo estoy escribiendo un poemario que lo he titulado «Y si oralituraran», ¿no? Y está basado en una investigación que ya llevo 8 meses con ella, debo terminarlo ahora ya en junio, que es una beca de creación literaria, ¿no?, del fondo del libro, del folio 524514, ¿no? Me aprendí eso porque me dijeron que tenía que mencionarlo, como el compromiso del fondo. Bueno, aquí quiero contarles entonces, como para leer un poemilla nada más, es que todo lo que yo ya le he mencionado, yo ya lo he realizado todas las veces que quiero escribir un poema. En el caso de lo que estoy haciendo ahora, he tenido que indagar, percibir, ¿cierto?, a los pueblos originarios, porque de eso se trata. Yo percibir los pueblos originarios, percibirlo a través de su cultura, a través de sus palabras, mi poca o nada experiencia que he tenido con ellos o contactos con ellos, y entonces voy construyendo eso. Y luego lo voy entonces pasando por todo el sedazo del plano composicional para poder llegar a un poema en específico, ¿no? Entonces, les quiero leer uno solamente, que tiene que ver con los
los camélidos, ¿no?, del pueblo atacameño, aymara, no, quechua, que para ellos es, no solo es parte de su vida cotidiana, sino que también es sagrado, ¿no? Incluso un poco más arriba, ¿cierto?, el pueblo inca, los camélidos son más sagrados que para acá, para el sur, ¿no?, que bajando, ¿no?, el altiplano. Por lo tanto, pensando en los camélidos y en los lugares donde se visualizaban en nuestra cultura primigenia, ¿no? Por ejemplo, la Quebrada Patos, por ejemplo, el Río Salado, por ejemplo, en Tulán, ¿ya? Entonces, eso yo lo incorporo y lo pongo como palabras relevantes. Bueno, se los leo y después ustedes verán. Bueno, comienza con una pregunta. ¿Y si los camélidos hablaran, qué desiertos poblarían sus palabras en la Quebrada Patos? Si hablaran, si oralituraran más bien, los camélidos silvestres no estarían cautivos en los muros en el templete de Tulán. No, no estarían grabados allí. Correrían por esta página en ocre y en rojizo, transcribiendo los sonidos, las voces, las señales del radiocarbono a orillas del río Salado. Ay, si los camélidos oralituraran, no solo carne y pieles serían, ni huesos entre las piedras, espíritus serían, corriendo con los grandes ancestros entre los cerros sagrados, cuidando que lleguemos enteros a la mesa. Ay, si oralituraran los camélidos, pastaríamos enfrente de tu ventana, amor. Bueno, ahí hay un ejemplo. Les agradezco la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por esa lectura, por ese análisis de composición y descomposición, ¿cierto?, sobre el proceso de escritura. Bien, luego de esta interesante intervención que ha hecho cada una y cada uno de nuestros expositores, vamos a dar paso a las preguntas en estos minutitos que nos quedan para ir cerrando, ¿cierto?, lo que ha sido este espacio de diálogo en torno a la literatura. Hay una pregunta muy específica que va dirigida a Claudia. Específicamente, Valeria pregunta dónde puede, que leyó La Espera, pero fue un regalo, ¿ya? Y dice que dónde puede encontrar tus textos, ¿ya? Pidiendo algunos datos, ¿cierto?, que nunca están de más, que fue, según su apreciación, ¿cierto?, un libro muy bueno y de las mejores lecturas que ha hecho ese año, ¿ya? Así que esa es la primera pregunta. No sé si Claudia, ¿cierto?, nos puede dar alguna recomendación donde encontrar sus novelas y sus publicaciones. Muchas gracias, Valeria. Que me alegro mucho que te haya gustado. La verdad es que con Camila hemos tenido la posibilidad que nos han invitado a los colegios donde han leído La Espera y ha sido muy interesante, tal como decía Jorge, este diálogo, cómo lo leen ellos y cómo lo leíamos nosotras, o qué les gustaba, o nos preguntaban, por ejemplo, si terminaba ahí, si no había otra parte de la novela, porque como es fragmentaria, tienen estos finales más como abiertos, entonces parece ser que a veces a los lectores se hacen más preguntas todavía, que es lo interesante. Mira, La Espera, como se publicó en 2016, es muy raro encontrarla en librería, pero sí está disponible en busca libre, como para compra online. Entonces, en ese sentido siempre está, y cada cierto rato además están en oferta los libros, entonces sale muy conveniente comprarlo a través de ahí. En el caso de Maleficio está en busca libre, pero es más directo comprarlo directamente con la editorial, que es Loba Ediciones. Entonces ellos en la página web tienen indicado el mail de contacto y uno les compra el libro y ellos los mismos lo van a dejar. Y, por ejemplo, en el caso Todavía pasa lo mismo. Como Pez Espiral es una editorial pequeña, también está, creo que todavía no ha llegado a busca libre, pero está en librerías. Este sí, como es nuevo, está disponible en librería, en algunas librerías acá en Santiago, pero también ellos tienen la tienda. Entonces, en el fondo, uno puede, en estos tiempos como en que estamos todos encerrados,
que es fabuloso que el libro lo hayan considerado como bien esencial y que nosotros podamos comprarlo y que nos lleguen a nuestras casas. Entonces, por lo menos los 3 libros todavía están disponibles, algunos en librerías, pero la mayoría es mejor, en el caso de Maleficio, que es de Loba, y de Todavía, que es de Pez Espiral, ir directo a las editoriales y ellos hacen el despacho. Y en el caso de La Espera, no, porque La Espera, como es de Random House, la tiene justamente en Busca Libre o en estas grandes como distribuidoras de libros a través de Internet. Muchas gracias, Claudia, por esos datos. Siempre es bueno, ya que estamos, ¿cierto?, justamente conmemorando otro día del libro. Hay una pregunta que siento que son varias preguntas y que podríamos generar un diálogo a partir de ella, especialmente, ¿cierto?, la parte final de esta pregunta sobre los consejos, ¿ya?, que ustedes podrían darle a futuras y futuros escritores, ¿cierto?, para generar su motivación a la escritura, ¿ya? Yo creo que podríamos iniciar, ¿cierto?, con Daniela Sol, siguiendo el orden, ya que habló Claudia, ¿cierto?, recién. Ahora podríamos comenzar con Dani para darle esa vuelta y luego volver a terminar en Claudia, ¿cierto?, para pensar esos consejos. Daniela, no sé si nos pudieras comentar algo que quisieras compartir a modo de consejo. No sé qué nos puedes contar. Bueno, yo soy una convencida de que todos podemos escribir, la verdad, ¿ya? Y ese convencimiento lo tengo porque nosotros tenemos o operamos cognitivamente desde la imaginación. No hay nadie que no tenga imaginación. Algunos la desarrollarán más que otros, pero tenemos imaginación. Y creo que ese es el puntapié inicial para iniciar cualquier acto creativo, la imaginación, y sobre todo de la escritura, ¿ya? Entonces, yo creo que mi primer consejo suena como muy si yo fuera muy sabia, y no lo soy, pero creo que una recomendación pudiera ser esto: entender que todos podemos escribir, que quienes escribimos y nos dedicamos a la escritura no somos personas del Olimpo, no somos personas lejanas a la realidad, somos personas de carne y hueso que sentimos, que tememos, que amamos, etc. Entonces, primero, entender que todos podemos escribir, eso es lo primero, y después, posteriormente, hacer un ejercicio de perseverancia, porque no significa, el hecho de que todos podamos escribir no significa que lo primero que vayamos a escribir sea lo mejor. Creo que es importante seguir en la práctica de la escritura, ir revisando nuestro camino escritural también, mirando hacia atrás, comparando cómo vamos ahora. Y una tercera recomendación que creo que es fundamental para escribir es leer para escribir, ¿ya? Quienes escribimos también tenemos influencias, ¿cómo es la palabra? Nos sobrecogemos con otras escrituras y es importante también tener esa insistencia, ¿ya? Quienes escribimos tampoco podemos ser tan soberbios de solamente leernos a nosotros mismos. Hay que abrir el espectro, hay que abrir el horizonte y leer a nuestros pares. Eso. Muchas gracias, Dani, por esos comentarios, por esos consejos. Y ahora le vamos a dar el espacio, ¿cierto?, para que Andrea también pueda participar de esa respuesta y nos comente, ¿cierto?, sobre sus sugerencias. Andrea. Gracias, Carolina. Yo creo que al final todo el día estamos leyendo y escribiendo. ¿Nos han dado cuenta? Computador, el cuaderno, estamos subrayando libros. Al final todo el día estamos escribiendo y leyendo. Entonces, yo creo que primero, para escribir literatura, si ese es el enfoque que queremos, es encontrar un formato. Yo creo que ya quiero... ¿Con qué me siento cómodo escribiendo? ¿Les gusta escribir con el lápiz, con el manuscrito? ¿Se sienten más cómodos escribiendo en el computador? Yo conozco, por ejemplo, una escritora colombiana contemporánea que escribió una de sus novelas más famosas, que se llama La Perra, en el celular. La autora se llama Pilar Quintana.
lo escribí en el celular completo, porque había sido recientemente mamá, no tenía tiempo y estaba con el bebé y escribió toda la novela en el celular. Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿En qué formato nos sentimos más cómodos para escribir? Yo personalmente empecé cuando era niña escribiendo en forma manuscrita y actualmente no puedo hacer eso. No sé por qué no puedo regresar a esa forma. Ahora solamente puedo escribir en el computador. Entonces, primero como conocernos un poquito en esos procesos de escritura formales, que son básicos pero trascendentales. Ya después pensar en qué género. Daniela nos contaba que ella es muy buena siendo lectora de narrativa, pero no se siente muy cómoda escribiendo en narrativa, sino poesía. Me pasa algo muy similar también. Entonces, encontrar cuál es mi tono, cuál es mi estilo, cuál es mi género. Me siento más cómodo escribiendo crónica. O en narrativa hay todo un espectro también. Crónica, novela, cuentos, o me siento más como por el lado de la lírica. Entonces, es todo un camino de conocimiento y no quiere decir que si empezaste escribiendo poesía, vas a escribir poesía siempre. También puedes escribir novela, testimonio, crónica, periodística, en fin, puedes ir variando a lo largo de la vida por ese largo y también arduo camino de la escritura. Daniela también nos decía de algo así como ser persistentes. La disciplina es súper importante. Así como cuando aprendemos cualquier otra disciplina, practicar es muy importante. No vamos a publicar quizás lo primero que vayamos a escribir, pero en el camino del perfeccionamiento hay harto trabajo. Entonces, la disciplina y la lectura necesariamente. Formarnos un gusto estético en la lectura también. Eso nos va a afectar, querámoslo o no, sin darnos cuenta o dándonos cuenta en la forma en que vamos a escribir. Entonces, como puntualmente eso, encontrar la forma, encontrar el género, leer y ser muy disciplinados en la formación, en el ejercicio de la escritura. Eso, Carolina, yo creo, por ahora. Muchas gracias, Andrea, por esas ideas, ya, para las personas que están acompañándonos, ¿cierto? Especialmente nuestras y nuestros estudiantes de la universidad. Ahí tomen nota, ¿cierto?, sobre lo que nos sugieren estas escritoras, y ahora le vamos a dar el espacio, ¿cierto?, también al profesor Jorge Rosas para que pueda entregarnos también esas sugerencias para iniciarse en la escritura, para adentrarse, para atreverse también a escribir. Okay. Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que debo decir es que no le hagan caso a todo lo que han dicho los demás. No, nada que ver. No, hay dos posibilidades, ¿cierto? Como decía Rilke, bueno, si puedes vivir sin escribir, entonces dale. Si no puedes vivir sin escribir, entonces ve a hacer cualquier cosa. Eso es lo importante, es decir, lo relevante aquí es que aquella persona que tiene el bichito de que le surge esa imaginación, le surge ese sonido, le surge ese posible relato, etcétera, que lo escriba, punto, que lo escriba, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es escribir, lo segundo que tiene que hacer es escribir y lo tercero que tiene que hacer es escribir. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura, porque no vas a dejar, por ejemplo, a veces ni siquiera te preocupas de que en el día tienes que desayunar, tienes que almorzar y tienes que ir a estudiar. Casi que ya no te preocupas. Sin embargo, estás viviendo y te levantas en la mañana para vivir y te acuestas en la noche para volver a vivir. Lo mismo es con la escritura, ¿ah? Es decir, la escritura, como decía, ¿cierto?, nuestra poeta, puede venir en el celu, puede venir en la tablet, en el compu, en el lápiz. Mi experiencia, por ejemplo, como yo era muy pobre, cuando era pequeño yo buscaba los boletos de micros, ahora ya no existen, casi. Pero yo encontraba los boletos de micro y con un fósforo quemado o con un lápiz cualquiera, entonces escribía allí, ¿no? Y así lo hice varios años. Pero esa es una posibilidad medial de la escritura. La posibilidad humana es lo que dice Daniela. Todos tenemos la capacidad humana de imaginar, de concebir cualquier cosa en nuestra cabeza, ¿ya? Desde que lo escuchamos, lo sentimos,
lo leemos, ¿no? De cualquier manera surge entonces la idea. Esa es la que vas a poner en el papel o en el celu o en cualquier parte, ¿ya? Eso es lo primero, escribir, escribir, escribir. Lo demás viene por añadidura. Los modos líricos vendrán por añadidura, porque si te sientes apesadumbrado ese día, entonces seguramente no vas a escribir el mejor relato del metro a la U. Vas a escribir el mejor canto de agonía del cisne desde tu casa hasta la U, ¿no? Si te has peleado con la polola, con el mino, etcétera, la mina, no sé, ¿ya? Obviamente que no vas a escribir, ¿cierto? Que, ay, no, el metro está tochado de gente, no, que no puedo ver el sol, no puedo ver nada. Nada de eso va a aparecer. Va a estar otra cosa, el sentimiento, la emoción. Por lo tanto, escribe, ¿no? Y luego, obviamente, como tienes que seguir estudiando o tienes que seguir viviendo, vas a ir al súper, vas a ir al mercado, vas al almacén, a donde sea, vas a seguir leyendo, nunca vas a dejar de leer. Así que continúa, échale para adelante, escribe, escribe, escribe. Todo lo demás, como digo, viene por añadidura. Y esta, una clave teórica, que no sé si la reconocen muchos teóricos, es que todo aquello que nos enseñan en la escuela de los mundos posibles, ¿ya se acordaron? Los mundos posibles en narrativa, ¿no? En el mundo de la narración. Bueno, los mundos posibles no solamente existen allí, existen también en la dramaturgia y en la poesía. Por lo tanto, no le hagas caso a los demás que te dicen no puedes haber un mundo posible en un poema. Al revés. Es la forma como lo cuentas, que es diferente. Como entregas el mensaje, es diferente. Pero la sensación, la emoción, el relato están al interior del mundo posible. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Escribiendo, escribiendo, escribiendo. Eso. Muchas gracias, Jorge, por esa sugerencia. En honor al tiempo, vamos a dar el espacio, ¿cierto?, para cerrar a Claudia Andrade. Ya estamos, ¿cierto?, a las 7:11. Les agradecemos a los asistentes que han sido por la fidelización, ya han sido muy fieles a este conversatorio, también a las preguntas. Claudia, si nos quisieras comentar lo último, ¿cierto?, para cerrar este diálogo, para motivar a nuestros y nuestras estudiantes a lanzarse, ¿cierto?, a la piscina y escribir. Sí, yo me sumo a las palabras de Daniela, de Andrea y de Jorge en términos de que hay que lanzarse y escribir, pero creo también que es necesario también un espacio previo, como de reflexión, de lectura, y si, por ejemplo, en algún relato necesito investigar algo, es necesario investigar algo y hacerlo, porque en el fondo se nota, no necesariamente para que esté ahí, la literatura no es un documento, pero sí que haya algo que se note que hay una preocupación detrás. Yo, por ejemplo, en mi caso que investigo literatura infantil y juvenil, me encuentro siempre mucho con respuestas del tipo, yo escribo porque quiero entretener, o este libro no tiene, es muy inocente, no tiene nada, y resulta que es literatura. Y al ser literatura tiene verdad no solamente esta construcción de mundo, sino que tiene una visión de mundo plasmada ahí. Y creo que nosotros como escritoras y escritores tenemos que ser conscientes de lo que plasmamos. Entonces, es cierto, uno escribe, 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 y yo estoy con Andrea en edita, edita, edita. Ya uno va cambiando mucho. La palabra no gusta, la cambia, vuelve a leer, vuelve a borrar, tachar. Como hay un libro hace poco publicado que se llama Escribir y tachar. Yo creo que eso es parte del ejercicio de la escritura de cualquiera. Muchas gracias, Claudia. Vamos a cerrar entonces justamente con literatura. Daniela me ha pedido leer un poema, ¿cierto?, para cerrar. Creo que es la mejor forma de cerrar, además de todo lo que hemos conversado. Así que, Daniela, te escuchamos atentamente tu lectura.
Ahí sí. Gracias. Es que hace rato que me puse súper nerviosa porque como vino Gaby y me interrumpió, al final se me olvidó leer. No, pues hijo. Hola. Gaby, no, porque sí. Hola. Ya sí te... Entonces, les voy a leer súper cortito un poema que justamente se lo escribí a él, también para que se sienta incluido en mis cosas. Gaby, ven, para leer el poema. Este poema se llama Nocturno y bueno, yo no sé si aquí hay muchas mamás. Yo creo que en el caso de los papás también pasa, pero le pasa más a las mamás. El ejercicio de dormir cuando nace un bebé, ven. Es como que cambia la vida, ¿verdad? Y nunca más volvemos a dormir igual porque estamos cuidando en la noche también. Entonces este poema habla del ejercicio de dormir con un niño. Se llama Nocturno. Dice así: duermes y en la ígnea sutileza de tu pelo se dibujan los latidos de tu risa, el aliento mudo, los arpegios que cantaste ante el ocaso. Tu mano me busca, te contengo, me pides abrazo, te susurro el río que nutre a las garzas, porque sabes que mi sombra no claudica ante el agobio. Mi mano en tu espalda permite que cruces el umbral de lavandas del que tanto me hace. Muchas gracias, Daniela, por esa lectura. Entonces, estamos ya cerrando. En el chat también nos preguntan dónde pueden encontrarlos a ustedes, a encontrarlas y encontrarlos en sus redes sociales. Si es que pudiesen anotar ahí en el chat, ¿cierto? Cómo las encuentran en sus respectivas redes sociales para también contribuir a la difusión de obras, ¿cierto? De literatura chilena, literatura latinoamericana. Es muy importante, ¿cierto?, que demos estos espacios también para la difusión. Por mi parte, estoy ya despidiéndome, mientras pueden ir dejando, ¿cierto?, sus datos de redes sociales. Voy a darle la palabra a Claudia Jara para que cierre esta actividad. Ahora sí. Ok, muchas gracias, Carolina. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, a Claudia Andrade, a Andrea, a Daniela Sola, a Patricio, por este momento. Así que nada más que ya en virtud de la hora, darle las gracias también a Marcela, nuestra nueva directora de la carrera, a las estudiantes que con mucho nerviosismo ahí quisieron estar presentes y representar a sus compañeras y motivar a todos. Yo creo que tuvimos harta inspiración y hartos impulsos de parte de todos ustedes para poder seguir y me gustó mucho lo que dijo Daniela, de que todos escribimos. Yo en algún momento creo que nosotros acá, las chilenas y chilenos, algo pasa, ¿cierto? Que tenemos que aprovechar ese impulso que lo tenemos casi innato de escritura, y yo creo que ningún texto es malo, sino mal trabajado. Yo creo que todos escribimos y eso de editar también es parte del oficio, y tengo la convicción de que todos podemos tomar la pluma y alzarla y estimular esta creación, y ningún texto es malo, como dice, todos escribimos. Así que muchas gracias por esta ocasión, por la invitación y porque nos hayan acompañado, que yo sé que un viernes estamos todos cansados, queremos puro dormir o descansar, apagar el computador, así que muy contenta de a pesar de llegar estoico hasta este momento, y eso pues. Les iremos contando cómo nos va con el concurso y también a motivar a los estudiantes de que participen. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.